Hola, bueno, les voy a dar una pequeña introducción el día de hoy sobre lo que vamos a hacer en el mes de marzo vamos a hablar de la Biblia, ¿sí? Quiero darles una pequeña introducción de cómo es la Biblia y qué contiene la Biblia del Génesis hasta el último libro que es Apocalipsis. La Biblia en latín se denomina Biblia. En el griego se denomina Biblia, que traduce libros. La Biblia es un conjunto de libros canónicos que el judaísmo y el cristianismo consideran producto de inspiración divina. Producto de inspiración divina. La Biblia de la historia es una historia hermosa. ¿Sí? Comienza con un relato que es desde el principio y va sumando historias increíbles y maravillosas hasta el tiempo final. Entonces nos habla de un principio y nos habla de un fin. La Biblia se compone por 66 libros separados que fueron escritos a lo largo de 1600 y 100 años después de Cristo. ¿Sí? La Biblia contiene más o menos 40 autores, que son 40 autores diferentes, donde la Biblia se divide en dos: Nuevo Testamento y Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento nos enseña 39 libros. 39 libros. El Nuevo Testamento nos habla de 27 libros. Y voy a explicarles. Entonces, estos libros contienen lo siguiente. Entonces, en el Antiguo Testamento encontramos 39 libros que vamos a dividir en varias partes. El libro del Pentateuco, luego vienen los libros históricos, luego vienen los libros poéticos, vienen luego los libros proféticos. En los libros pentateucos, que es la palabra se nombra como penta, en griego penta, 5, y teuco, libros, ¿sí? Son los primeros 5 libros de la Biblia. Para los judíos se llama ley, o también lo llamamos el Torah, el Torat. Entonces, cuando escuchemos hablar de esto, ya sabemos y comprendemos que los judíos la llaman la Torá, o sea, el libro de la ley. Los primeros 5 libros son Génesis, Números, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomios. Listo, estos serán los 5 primeros, donde cuentan la historia de la creación, avanzando en una historia hasta el final hasta la tierra prometida, donde habla de leyes, donde habla de cosas y del pecado del hombre, ¿cierto? Se los voy a poner pequeñito para que lo podamos entender. Luego vienen unos libros históricos que son Josué, Jueces, Ruth, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Estos son los libros históricos, desde Josué hasta Esther. Luego venimos con los libros poéticos, que son los libros más hermosos de toda la Biblia. Empezamos por Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de Cantares. En este libro poético también se denomina a Lamentaciones, pero por el orden de los libros muchos teólogos dividen este libro de Lamentaciones, lo dividen
y lo colocan en libros proféticos. Entonces, cuando lo leamos, cada persona va obteniendo la revelación de que es un libro o poético o un libro profético, ¿sí? Pero muchas personas lo llevan hacia los libros proféticos porque fue algo que fue de uno de los profetas, de Jeremías. Listo, ahora venimos con los libros proféticos. Resulta que los libros proféticos se dividen en dos: profetas mayores y profetas menores. ¿Qué significa mayores y menores? Pues que mayores obtuvieron más revelación y más profecía para el pueblo de Dios de parte de Dios. Y los menores es que no obtuvieron las mismas revelaciones proféticas. Los libros proféticos son mayores: Isaías, Jeremías, entra en Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Listo, venimos luego con los libros de los profetas menores, que son Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Ahí completamos los 39 libros. Luego venimos con los libros del Nuevo Testamento, que son 27 y se dividen en cuatro libros, que son los Evangelios, libro histórico, epístolas y por último el libro de la revelación, revelaciones futuras. En el libro en los evangelios tenemos a los evangelios: Marcos, Mateo, Marcos, Juan, Lucas y Juan. En los libros históricos solamente tenemos uno, que es el libro de los Hechos. Y en las epístolas vienen Romanos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses, Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, Tito, Filemón, Hebreo, Santiago, Pedro, Segunda de Pedro, Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan y Judas. Y el último libro, que es el de las revelaciones futuras, el Apocalipsis. Entonces, todos estos libros nos cuentan una historia llevada a un Salvador y a un Mesías, o sea, el Señor desde el principio. Después de que Adán y Eva pecaron, Dios siempre habló de ese cordero inmolado que venía a rescatar. Desde Éxodo, Dios viene hablando acerca de la persona de Jesús. ¿Cuántos años tuvieron que haber pasado? Entonces yo quiero llevar esto a tu vida real. Esta parte quiero hacerlo. No puedo despedirme sin llevar esto a tu vida real. Las profecías del cordero inmolado, de ese sacerdote que iba a ser sacerdote sobre todos los sacerdotes, ese hombre que iba a venir a cambiar el mundo, ese hombre que iba a hacer sacrificio, porque es que la palabra siempre, todo el tiempo profetiza a Jesús también como el sacrificio vivo. Pasaron de los 1600 años antes de Cristo hasta que llegó Jesús. Imagínate, podemos contar que la historia de la Biblia tiene 1600 años y las profecías se cumplen. Dios siempre cumple. Dios siempre cumple. No importa cuánto esperemos, no importa cuál es el tiempo. Tienes que saber esperar. Tienes que saber esperar. Porque imagínate, todos ellos tenían la esperanza, pero pasaron 1600 años aproximadamente. Bueno, llevándolo a historia en la Biblia, dice que la Biblia comienza con las escrituras judías. El registro histórico de los judíos fue escrito en rollos de cuero y tablillas a lo largo de los siglos. Las primeras personas que empezaron a escribir la palabra de Dios fueron los judíos. ¿Recuerdas que cuando Jesús llegó ya estaban esos escritos?
Y los autores incluyen reyes, profetas, pastores y muchos otros líderes. Y ahí empieza a desglosarnos todo esto. Comenzando ya el año 250 a.C., la Biblia hebrea, porque la Biblia que se escribió, el original de la Biblia fue la hebrea, ¿sí? Y en el año 250 a.C. se tradujo la Biblia del hebreo al griego. Expertos por judíos en Alejandría, Egipto. Esta traducción fue conocida como la Septuaginta. Entonces, cuando tú escuches la palabra Septuaginta, vas a saber y a entender que están hablando de la traducción del hebreo al griego, de toda la palabra, en este tiempo de la ley. Durante este proceso, el orden de los libros fue cambiado al orden que tenemos en la Biblia actual. Antes eran Génesis, Esther, poéticos Job y Cantar de Cantares, proféticos Isaías y Malaquías. Aunque las escrituras fueron copiadas a mano, porque en ese tiempo no habían computadores, no había máquinas, eran extremadamente fieles, copia a copia. Los judíos tenían un sistema fenomenal de escribas que desarrollaban métodos intricados y rituales para contar letras, palabras y párrafos, para asegurarse de que no cometieran errores de copiados. Estos escribas dedicaron sus vidas enteras a preservar la exactitud de los libros santos. Un solo error de copiado requería la destrucción inmediata del rollo completo. ¡Wow! Es increíble. De hecho, la traducción de los escribas judíos fue mantenida hasta la invención de la imprenta a mediados del año 1400 después de Cristo. Después, aproximadamente a los 400 años después de Cristo, de aproximadamente 400 años de silencio estructural, que fue el tiempo que Dios estuvo en silencio, Jesús entró en la escena acerca del 4 años antes de Cristo. A través de sus enseñanzas, Jesús a menudo cita el Antiguo Testamento, declarando que Él no vino a destruir las escrituras judías, sino a cumplirlas. Entonces tú te dirás, pero ¿cómo así que no vino a destruir las escrituras judías, sino a cumplirlas? Y es muy correcto. Recuerda que en una enseñanza, antes les comenté y les dije que desde el principio de la Biblia nos habla de Jesús, nos profetiza a Jesús. Entonces, ¿Jesús qué vino? A hacer cumplir la palabra de Dios. Porque si toda la Biblia fue escrita a raíz de ¿qué? Del nacimiento, de la venida del Hijo de Dios, Dios tenía que venir a cumplir esa palabra, ¿cierto? Comenzando el año 40 después de Cristo y continuando hasta cerca de 90 años después de Cristo, los testigos oculares de la vida de Jesús, que ahí incluyen los apóstoles, escribieron los evangelios, las cartas y los libros. Se convirtieron en el Nuevo Testamento de la Biblia. Ahí fue donde la historia de la humanidad fue dividida en dos. En el Antiguo Testamento, que era en el tiempo de ¿qué? De las leyes. Y en el Nuevo Testamento, que ya las leyes pasaron a ser abolidas, pero teniéndolas en cuenta de que hay que cumplirse muchas de ellas aún, a tener todo. ¿Por qué? Por una gracia inmerecida y un favor inmerecido. Y es ahí donde hablamos del nuevo pacto, Durante los años 200 después de Cristo, los escritos originales fueron traducidos del griego
al latín. En el año 397 después de Cristo, es un esfuerzo para proteger las escrituras de variadas herejías y productos de movimientos religiosos, los cuales 27 libros del Nuevo Testamento fueron formalmente y finalmente confirmados y canonizados en el Sínodo de Cartago. Es ahí donde empezamos y podemos tener una historia de ese maravilloso libro. Si yo aquí les explico aún más cosas, vamos a poder entrar a ver muchísimas cosas, ¿cierto? Pero no voy a entrar a hablarles de cada libro porque eso es lo que van a hacer ustedes. La idea de esto es que cada una va a analizar, va a buscar la biografía, va a leer sobre el libro y van a grabar un video así como lo estoy grabando yo, el cual yo les voy a entregar una página de YouTube y les voy a enseñar cómo se carga el video en YouTube. Sí, señoras, ustedes van a empezar a hablarle de la palabra de Dios al mundo entero. No lo van a hacer de manera solamente para un grupo, no, ustedes se van a dirigir a todo el grupo. Ustedes se van a dirigir al público, al que las quiera ver. Y bueno, muchachas, después de esto, de que van a estudiar y van a explicar, en la fecha en que les di es el día en que van a mandar el video. Van a contarnos un relato de todo el libro, cómo empezó, cómo continuó, qué pasó, qué no pasó, cuál fue el principio, cuál fue el final del libro, un resumen de todo el libro, y luego nos van a dar una enseñanza de lo que entendieron del libro, de lo que tomó su corazón, de lo que Dios les habló a su mente. Por eso cada que se vayan a sentar a leer la palabra de Dios, tengan papel y mano, porque ustedes pueden estar leyendo el libro ahora, pero resulta que el Señor les está hablando desde ya. El Señor les está direccionando, el Señor les está guiando, el Señor las está consolando, el Señor las puede estar exhortando también. Entonces, muchísimas bendiciones, bienvenidas a este reto de la lectura de la Biblia. Todas nos vamos a ver muy, pero muy enamoradas de la palabra de Dios. Recuerden, no hay forma de escuchar la voz de Dios si no lees su palabra. Es la única manera de escuchar la voz de Dios, cuando lees tú su palabra. Bendiciones a todas, les amo y les bendigo y oro en el nombre poderoso de Jesús para que sus mentes sean abiertas, sus corazones sean abiertos y sus espíritus se despierten para que sean alineados con el Espíritu Santo de Dios. Para que sus corazones, sus ojos espirituales sean abiertos y para que sus oídos sean abiertos y tan sensibles a la voz del Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús yo declaro sobre cada una de ustedes una sabiduría sobrenatural, un entendimiento de lo alto para comprender esta palabra de Dios no como un libro histórico, sino como la palabra de Dios revelada a sus vidas y a sus corazones. Antes de leer el libro que te corresponde, relaciona tu vida y haz un análisis de cómo ha sido tu vida. Haz un análisis de las cosas buenas, de las cosas malas, de lo que has mejorado y aún de lo que falta por mejorar, para que así ustedes puedan avanzar y puedan crecer, para que así puedan ustedes relacionar la palabra de Dios con sus propias vidas. Bendiciones, les amo, les bendigo y sé que lo van a lograr. Si alguna logra leer el libro antes de la fecha, puede hacérmelo saber.
puede hacérmelo saber. Faltando un día o 2 días antes de empezar con esto, les enviaré un video donde les enseñaré cómo van a montar el video a YouTube y cómo lo van a compartir con sus compañeras. Así que es un gran reto. No quiero que se pierda ningún libro, muchachas. ¿Por qué? Porque esto lo va a ver el mundo entero. Se ponen bonitas, se organizan, se maquillan y si de pronto tienen temor, se fijan cómo lo hacen otras personas, se fijan cómo hablan otras personas para que puedan ustedes tomar de referencia. Pero yo sé que el Espíritu Santo va a darles la convicción, el Espíritu Santo va a llenar sus bocas y el Espíritu Santo va a hacerlo absolutamente todo, porque no dependerá de ti, sino del que todo lo puede. Recuerda, tú simplemente eres una vasija usada por Dios y esa palabra le llenará a muchos. Así que bendiciones y nos estamos viendo en los videos.